Muy buenas noches. El presente video es acerca de la sustentación de nuestro trabajo de investigación que se llama Desarrollo tecnológico e innovación estratégica como factores para el desarrollo empresarial del sector de bebidas empacadas en plásticos. Quien les habla, Marcos Eduardo Vargas, y mi compañero que realizará su aporte luego del mío, Juan Diego Marroquín. Básicamente, nuestro trabajo investigativo se basa o se basó en un estudio correlacional entre el desarrollo tecnológico y la innovación estratégica en dos empresas del departamento de Florida que están ubicadas en su capital Caquetá, de productos o de bebidas envasadas en botellas plásticas. Eh, las empresas se llaman Box Bunny y Agua La Cascada y Productos La Glacial. Básicamente, se recolectó la información pertinente, toda la información pertinente, ya vamos a hablar de la metodología utilizada y cómo se colectó, para hacer el análisis correlacional mediante, mediante el coeficiente correlacional de Pearson. Mediante esta metodología se logró encontrar la relación experimental entre ambas variables, entre las variables anteriormente citadas. En este caso, como anteriormente se ha dicho, la, la innovación estratégica y el desarrollo tecnológico. Como lo verán en las conclusiones, se encontró relación entre ambas variables, entre las variables que se citan. Pero esto será nombrado o será especificado en la ponencia mucho más adelante. Bueno, básicamente como le venía contando, la metodología utilizada fue la del coeficiente de correlación de Pearson y todo el marco metodológico que abarca este método para encontrar correlaciones experimentales entre dos variables. Y básicamente, como les he comentado, fue una investigación de tipo correlacional entre las dos variables antes mencionadas, la variable innovación estratégica y el desarrollo tecnológico. Cabe anotar que las dos empresas son de carácter industrial y que fabrican productos terminados, no fabrican servicios o no dan, corrijo, no ofrecen un servicio, sino que fabrican un producto terminado, un producto de consumo. Podría catalogarse como un commodity. La hipótesis, pues se siguió, la marcha que se siguió fue la marcha del el método científico, por así decirlo, y se hizo todo el marco metodológico en base a una hipótesis o para comprobar o para refutar una hipótesis. Dicha hipótesis es que eh, la innovación estratégica y el desarrollo tecnológico, estas dos variables, eh, tenían o tienen una relación o están directamente relacionadas, ¿cierto? En el desarrollo de las empresas del sector de bebidas empacadas en plástico del municipio de Florencia, Caquetá. Entonces, la hipótesis que se planteó y la que posteriormente se verificó fue que estas dos variables tienen una correlación directa y tienen un impacto directo en el desarrollo de las empresas del sector de bebidas empacadas en plástico. Los instrumentos para la recolección de información fueron la observación directa, esto es que para el estudio que se realizó se pidió a las organizaciones, a las dos compañías que eh, nos retroalimentaran o nos informaran acerca de la información pertinente respecto a la investigación. En este caso, se solicitó la información a las diferentes compañías en cuanto no solamente al proceso como tal, al proceso de manufactura como tal, sino también a las áreas de mercadeo
a las diferentes gerencias, ¿cierto? Que componen pues todo el entramado de la administración de las compañías, de las dos organizaciones, técnicas de operación, ¿cierto? Y no se aisló solamente al proceso productivo, sino que la investigación, los límites de la investigación fueron la organización como tal, no solamente el corazón, que es el proceso productivo del producto terminado, en este caso de bebidas empacadas en plástico, sino que trató de globalizarse un poco más hacia lo que se conoce como una organización o una compañía como un todo, por así decirlo. Y otro instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la entrevista no estructurada, donde se entrevistaron personas conocedoras de los procesos de las empresas respecto al objeto de estudio, en este caso respecto a la correlación de las dos variables antes mencionadas, ya sea al gerente o al administrador, ¿cierto? Que son los que tienen pues la visión más amplia del proceso, los que deberían tener la visión más amplia del proceso, ¿cierto? De todo el proceso, no solamente del proceso productivo, sino de todo el entramado de, de los procesos que se correlacionan y que se llevan a cabo en las diferentes compañías pues, en las cuales se aplicó la metodología propuesta. La población fueron las empresas productoras de bebidas refrescantes empacadas en plástico localizadas en la ciudad de Florencia, Caquetá, en el año 2015. Esa es nuestra población o esa parte de la industria donde aplicamos la metodología propuesta. Y la muestra fueron las dos compañías que se han mencionado con anterioridad, Productos Box Bunny, Agua La Cascada y Productos La Glacial. La población fue todo el sector industrial de bebidas, por así decirlo, y por así decirlo, perdón, y la muestra fue las dos compañías específicas que se mencionan, Productos Box Bunny y Agua La Cascada y Productos La Glacial. Bueno, ahorita vamos a definir las dos variables que se intentan correlacionar o que se intentaron correlacionar. La primera es la innovación estratégica y se define como la necesidad de gestionar el cambio dentro de las empresas con el objetivo de poder adaptarlas a los nuevos entornos de competitividad. Una empresa debe estar mejorando continuamente y debe estar innovando sus procesos continuamente, puesto que el mercado y las necesidades del cliente siempre son cambiantes, ¿cierto? El cambio debe darse en todo, o la innovación o el cambio debe darse en todo el entramado del proceso o todo el entramado de la compañía, no solamente en la parte de manufactura, sino en todo el proceso en general. Y no se debe aislar a un solo proceso, debe ser multinivel en la compañía. Por ende, la innovación estratégica se considera cada vez más un proceso complejo y dinámico que comprende muchos factores sociales y económicos y un gran número de personas, empresas e instituciones. Cabe recordar que debido a la falta de innovación o a la falta de mejora continua en sus procesos, muchas compañías han salido del mercado y han quedado obsoletas, ¿cierto? Eh, la innovación es multinivel, como se ha dicho anteriormente, y esta variable se intenta correlacionar con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es como la ejecución de la innovación, por así decirlo. Puede catalogarse como la ejecución de la innovación, pero respecto a la tecnología. ¿Cómo así? Muchas veces se requieren procesos tecnológicos de vanguardia, por así decirlo, para ser competente en un mercado específico, ¿cierto? Nosotros conceptualmente podemos tener una compañía que tenga de pronto una cultura al cambio, una cultura de innovación, pero si no se ve respaldada por un cambio tecnológico adecuado, pues básicamente todo será conceptual, ¿cierto? Pongo un ejemplo, voy más allá. Eh,
de pronto una empresa que tenga una cultura de cambio y de innovación pues bastante desarrollada, pero a nivel de maquinaria o a nivel de equipos de proceso, si no, si esto no es congruente, ¿cierto? Pues la innovación o la cultura de innovación no va a contribuir para el desarrollo empresarial, ¿cierto? Entonces, por eso fue que al principio les comenté que el desarrollo tecnológico es como la ejecución de la innovación, ¿cierto? O la materialización de la innovación en un proceso productivo. Por ejemplo, si tengo máquinas ineficientes, no voy a poder ser competente así quiera innovar o así tenga la cultura de innovación desarrollada en la compañía. Entonces, según Blanco, el desarrollo tecnológico implica, por un lado, una sucesión de conocimientos alineados de tal manera que se pase de uno a otro de forma racional, lógica y natural. Por el otro, el desarrollo tecnológico obedece a cambios bruscos, discontinuos, saltos. Los avances son de carácter cualitativo, ya que son internos y desplaza el conocimiento anterior para implantar un nuevo conocimiento vigente. Entonces, ahí ya vamos viendo como la correlación que existe entre ambas variables, pero es una hipótesis, pues en esta etapa de la investigación era una mera hipótesis. El desarrollo tecnológico se desarrolla mediante una o varias de las siguientes estrategias. Pues vamos a nombrar las que nos parecen más importantes. Por ejemplo, apoyo de iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico que se originen en los diferentes sectores productivos y que se enmarquen en el diseño, apropiación y desarrollo de buenas prácticas de acuerdo con los estándares internacionales. Entonces aquí se puede ver que esta estrategia engloba no solamente la parte de tener maquinaria de punta o tener maquinaria tecnológica adecuada, sino de la cultura hacia el desarrollo tecnológico que pueda tener una organización, ¿cierto? Se puede ver en la parte que dice apoyo de iniciativas de innovación y desarrollo. Esto debe venir desde la dirección, ¿cierto? Desde la parte gerencial. Si la parte gerencial no tiene un enfoque claro a la innovación, pues es un concepto que se maneja de arriba hacia abajo. Obviamente la parte operacional, la parte operativa no va a tener una cultura al cambio, una cultura de innovación. Desarrollo tecnológico interno se refiere a la mejora de la eficiencia de un proceso, la fiabilidad de los artefactos, dispositivos, partes, etcétera, o al funcionamiento en términos generales de la maquinaria como mecanismo eficiente ajeno al proceso de implementación entre usuario y proceso tecnológico. Es una conjunción, ¿no?, entre usuario y proceso tecnológico, ¿cierto? Yo debo tener la gente adecuada con el conocimiento adecuado en la máquina adecuada, ¿cierto? Esto me va a dar eficiencia y me va a dar pues una rentabilidad y un mayor throughput, por así decirlo, ¿cierto? Si tengo la gente adecuada en la máquina adecuada, voy a tener mejores eficiencias, voy a tener más productividad y, por ejemplo, voy a producir a un menor costo y voy a tener más posibilidades o voy a tener una ventaja competitiva en el mercado. Bueno, aquí nombro los indicadores para la medición de ambas variables. Respecto a la innovación estratégica está la efectividad de generación de ideas, o por sus siglas EGI. Este indicador es del tipo eficiencia y se basa en la relación entre el número de ideas aprobadas y el número de ideas propuestas. Es un porcentaje, ¿cierto? No es más que la razón entre el número de ideas aprobadas por la gerencia y el número de ideas generadas, ¿cierto? El número de ideas aprobadas tiene que ver con el presupuesto que tenga una gerencia para ejecutar esta clase de ideas, y el número de ideas generadas tiene que ver con la cultura organizacional de innovación, ¿cierto? Puesto que entre más cultura se tenga para la innovación y el cambio, más se generarán ideas de este tipo. Índice de generación de innovación. Este indicador es del tipo eficacia y se basa en la relación entre el número de innovaciones generadas y el número de oportunidades de innovaciones identificadas. La fórmula utilizada para el cálculo sería número de innovaciones ejecutadas sobre oportunidades de innovación identificadas. Esto tiene que ver más con la ejecución y la eficacia de las ideas generadas o de las oportunidades de innovación identificadas, ¿cierto? Cuáles de ellas se cristalizan y cuáles de ellas no se cristalizan. Es como una medida de evaluar la gerencia
a la gerencia o a la administración respecto a su afinidad con la innovación estratégica. Costo-beneficio de la innovación. Este indicador es del tipo economía y se basa en la cuantificación monetaria de los recursos utilizados en llevar a cabo innovaciones a cierto proceso en relación a los beneficios económicos obtenidos por su implementación y denota o se calcula eh, como el ingreso por innovación del proceso, inversión e innovación para el proceso. Obviamente esto debe ser un indicador que debe ser mayor de uno, puesto que la inversión, bueno, si lo mides instantáneamente, de pronto en los primeros periodos va a ser menor que uno, pero se espera a que una vez se recupere la inversión, la idea de innovación genere más throughput o genere más retorno o más utilidad, por así decirlo. O sea, que es un indicador que si es mucho mayor que uno, o se desea que sea mucho mayor que uno, perdón. Bueno, los indicadores se evaluarán en base a la realidad actual de la organización y se tendrá en cuenta lo realizado en el último año en cuanto a los procesos de innovación estratégica realizados. No es más que se calcularán los indicadores en el tiempo cero y después se calcularán en el tiempo o un periodo determinado luego de la ejecución y se evaluará su progreso o el progreso de estos indicadores. Y los indicadores para la medición de las variables desarrollo tecnológico o de la variable desarrollo tecnológico son los siguientes. Apropiación del conocimiento. Este indicador es de tipo de eficiencia y mediremos la cantidad de trabajadores que conocen plenamente los procesos de la empresa en comparación a la cantidad de trabajadores. Para interpretarlo aplicaremos la siguiente fórmula. Número de empleados entre el número de empleados capacitados por 100. Bueno, digamos que las empresas que tienen un alto desarrollo tecnológico deben velar porque, como les estaba comentando ahorita, que esté la persona correcta en la máquina correcta. Entonces este es un indicador que evalúa pues esa capacidad que puede tener una empresa o una organización dada, ¿cierto? De que todo su personal esté actualizado respecto al proceso que se ejecuta dentro de la organización o de los procesos que se ejecutan dentro de la organización. Actualización de técnicas. Este indicador es de tipo eficacia y eficiencia. Nos permitirá conocer la medida en que las empresas han venido actualizando e innovando sus procesos o técnicas. Cantidad de técnicas entre innovación en el desarrollo de las técnicas. Este indicador busca pues la actualización de las técnicas o de los procesos o de los estándares de los procesos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un proceso que se hace de otra manera más eficiente, este indicador va a medir qué tan eficiente es la técnica que yo estoy utilizando actualmente con respecto a la técnica de vanguardia. Productividad industrializada. Este indicador nos permite conocer el tipo y cantidad de tecnologías que usan en sus procesos productivos que facilitan el rendimiento de la empresa. Para expresar este indicador utilizaremos la siguiente fórmula: cantidad de maquinaria mecanizada más maquinaria automatizada entre el total de máquinas. Bueno, a continuación nos dejo con mi compañero Juan Diego, que se irá con el desarrollo de la ponencia. Muchas gracias.